tú sabes cómo vamos a terminar. Tu pana Antoliano es ministro de Justicia. No, termina bien. Antoliano me va a ayudar, me va a defender a mí. No, él me oye, quiere. dile que nosotros queremos la parra porque los pasillos son grandes y la... Exacto. Ay, señores. ¿Cómo es posible que una persona que Luis Abinader tenga aquí en un puesto, tenga 11 millones de dólares en una cuenta en el Banco de América? Públicamente lo dice el gobierno que de aquí hay 4 o 5 mil puestos. Lo 81.000 puntos en todo el país. Ahora 81.000. Señores, seguimos aquí en RD bajo ataque y de verdad que estamos bajo ataque, pero lógicamente hoy tenemos dos personas que son parte de este equipo formidable que creemos que vamos a ir quizás presos juntos porque no sabemos cómo vamos a terminar, porque tenemos una persecución constante. Tú sabes cómo vamos a terminar. Tu pana Antoliano es ministro de Justicia. Termina bien. Antoliano me va a ayudar, me va a defender a mí. No, él me oye, quiere. dile que nosotros queremos la parra porque los pasillos son grandes y la... Exacto. Ay, señores. No, él va a arreglar todo eso. Y yo por ti. La prisión. A mí lo que me toca es o matarme o comerme. Ay, no diga eso, por Dios. Pero ¿y entonces a Ángel qué le toca? Y llevarle grillete allá. Mira, te traje grillete. Contigo allá en la parra. Ay, señor, por Dios, no. Mira, esos son unos abusadores. Ay, Dios Eso mío, es lo que ellos son. Dios. La administración del gobierno de Luis Abinader son unos abusadores. Lo que han hecho con este personaje, me tienen correteando el país entero. Mañana tengo 4 cortes, 4 al mismo tiempo. Tengo que ir a Santiago, tengo que ir a la ¿Pero capital, 4 qué audiencia? y tengo que ir a Valverde Mao. Yo no sé cómo, ni en un helicóptero lo puedo hacer. Y un grillete. Y la policía atrás de mí. Hagan lo que ustedes quieran, aquí está mi cuerpo. Pero esto le va a dar consecuencias tarde o temprano a estos vagabundos. Ay, señores, pero esto es grave. Pero ¿cómo es posible que le fijen 4 audiencias? Pero Rafael Guerrero le hicieron lo mismo. Es una encerrona. El sistema judicial se pone de acuerdo contra un ciudadano. Perdón. El sistema judicial digitalizado. Ay, santo Dios. Le hace que el sistema te dice a ti por nombre todas las audiencias y los expedientes. Y se supone que el sistema impida precisamente que haya audiencia en contra de la misma persona el mismo día en 4 localidades diferentes en la República Dominicana. Varias veces me han puesto a mí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué significa eso? Que quien tiene control de ese sistema es Luis Henry Molina. Y Luis Henry Molina es el que está permitiendo eso. Ay, mi madre. ¿Y quién permite el grillete mío entonces? Porque ese es un sinvergüenza. Pero déjame hacerte, es que a ti te está cayendo entre un equipo. Y es un equipo bastante claro. Yo te lo voy a presentar, el equipo. Jenny Berenice Reynoso, ¿qué partido fue que la hizo fiscal en Santiago? Ay, santo Dios. El PLD. Ok. Leonel. A Luis Henry Molina, ¿quién fue que lo hizo juez presidente? El PLD. Ok. A Frank Soto, que es el que en realidad maneja la Suprema Corte de Justicia. También el PLD. Exactamente. Entonces, cuando se juntan atrás de ti, Jenny Berenice Reynoso, Frank Soto y Luis Henry Molina, es un solo equipo. ¿Por qué tú entiendes que hay disparidad en lo que ellos hacen? Están inclusive en el mismo edificio uno con otro. Jenny nada más tiene que cruzar donde Luis Henry. Ay, o Luis Henry donde Jenny. O mandar a Frank Soto, que es lo que por lo general hace. Y se ponen de acuerdo en lo que van a hacer contigo. Pero ¿qué fue lo que ¿Qué hizo este hombre? ¿Por qué ese hombre está preso? Si nadie está preso por una causa así. ¿Por qué? No le va ni le viene. Eso es a requerimiento de los otros funcionarios que quieren que tú estés ahí. Ya yo te lo expliqué. Eso es así. ¿De quiénes? O sea, ¿Y cuál es el funcionario? Milagro hija. Germán. Sí, Gorimoya. O sea, detrás de esos poderosos, Gilbert Vigio. Porque esos son los poderosos que están moviendo los hilos del país. Aquí no hay control en este país. Aquí mueven las relaciones, los poderes que están detrás del presidente. El presidente está ahí. Hagan lo que ustedes quieran. Pero es que todos están detrás, fíjate. De nuevo, Pablo Porte, actual asesor financiero del Poder Ejecutivo, designado el 16 de agosto del 2020, es miembro de la Junta Directiva de GB Group.
compañía que Luis Abinader públicamente dice que él no sabe cuál es. ¿Tú no te acuerdas de eso? Claro, En los el video de le los pusieron todos pasaportes. blanquitos, Sí, sí, se le fue el color, se ¿Qué turbaron. compañía? Nadie ¿Quién? sabía, Y nadie después se sabía. voltea donde Carlos Pimentel y dice, Carlos, tú con esa compañía. No, yo no sé quién es esa No. compañía. No, tampoco. Luis no conoce nada. Pero vamos a hablar de Venezuela. Él no sabe Porque nada de eso. Venezuela es lo que está en boga ahora. Tú sabes que los Estados Unidos han hecho una invasión. Bueno, no una invasión, porque esto es una extracción, no una invasión. ¿O tú lo llamarías invasión? No, extracción. Es una extracción. ¿No? Sí, una extracción. No califica como invasión. No, claro que no, porque las autoridades que están ahí son de Venezuela, hasta donde yo sé, no es así. Las que permanecen ahí. O sea, no hay una invasión. La estructura gubernamental de quién es. ¿Y cómo quedan los cubanos ahora que le han matado 32? Ay, eso sí. Porque es eso pique y se golpe, entiende. Eso está. eso sí es esa es la grave. comidilla de Eso la es Casa Blanca. 32. Dice que son 37, pero hay 32. Porque hay 5 que están hay 5 que lo atraparon, lo metieron en el avión junto con Maduro y de eso no se habla. Pero me dicen fíjate, que son casi 80 realmente. entre Fíjate en todo. esto, fíjate en esto. Y te voy a decir la realidad de eso. La estructura que maneja el narcotráfico desde Venezuela es interestatal. Eso significa que controla estructura estatal en 4 países. Estamos hablando de Venezuela, República Dominicana, Haití y España. Ay, santo. Y esa estructura, no, pero acuérdate que cuando derrocaron a Aristide, ¿dónde fue que lo metieron? En Venezuela, bajo el régimen de Carlos Andrés Pérez. Es verdad, es verdad. Y luego de ahí, como le dicen ahora los zurdos, vinculado al Partido Demócrata de los Estados Unidos, lo mandaron allá, a Aristide. O sea que esto no es de que con Dios tampoco. Y esa estructura ha visto ir y venir muchos gobiernos de diferente ideología a lo largo de más de 6 décadas en registro Cierto. y ha permanecido ahí. O sea que no es este grupo que va a mover eso de sitio. Eso es una estructura económica. Sea legal o ilegal, tiene un producto que mantiene economías en principio 4 países y que tú de cuajo no puedes sacarle el ingreso económico. Espérate, y por eso, espérate. por eso ha durado más de 6 décadas. Tú estás diciendo, o sea, bien, primero vamos donde Ángel. Ángel está diciendo, señores, en el círculo que cuidaba a Maduro siempre se habló de que realmente cubanos eran quienes estaban custodiando la vida y la gente que llegaba o no a Maduro. Siempre fue negado, pero Díaz-Canel, el presidente, bueno, el supuesto presidente de Cuba, admitió que 32 cubanos murieron en la extracción de Maduro. Ahora, nosotros estamos ante un hecho que consterna porque se supone que el derecho internacional no debe permitir ese tipo de extracción. Alguien me envió esto, que se lo agradezco en el alma, un gran amigo que siempre está muy informado. Me mandó la doctrina Kerr Frisbee, algo así, donde Estados Unidos tiene esto como un elemento especial, donde la extracción en caso particular que tiene que ver con la estabilidad de Estados Unidos, ellos tienen eso como legal y sobre todo que un juez cuando le llevan a una persona que ha sido o secuestrada o extraída y demás, tiene la obligación de juzgar ese proceso independientemente. O sea, que Estados Unidos no asume esto como algo ilegal. Ahora, yo te pregunto a ti, y que tú estabas hablando específicamente de los países. Se supone, según lo que se estableció, muchas veces lo hemos dicho, entonces Cuba, apoyado por Rusia, apoyado por China, secuestró a Venezuela y les trajo sus recursos. Explícame esto de un modo que lo podamos entender. ¿Por qué tú se sorprendes? ¿De dónde viene la eterna enemistad de Rusia y Estados Unidos? No sé. Ok, Segunda Guerra Mundial, la convención de Yalta, si mal no recuerdo.
cuando se van a repartir el botín de guerra entre Rusia, Inglaterra y Estados Unidos, Rusia sintió que se le estaba engañando. ¿Quiénes fueron los que se dieron cita? Joseph Stalin, si mal no recuerdo, Winston Churchill. ¿Y quién más? Por el gobierno norteamericano fue Truman, creo yo que fue, si mal no recuerdo, ¿verdad? Ujú. Entonces tenemos a los tres gobiernos ahí. Y uno se sintió engañado. Nunca vamos a saber la realidad de si fue verdad que lo engañaron o no, porque tú hablas con Rusia y te dice que lo engañaron, y tú hablas con Estados Unidos e Inglaterra y dice que no, que Stalin lo quería engañar a ellos. Y estamos hablando de países, o sea que eso, tú tienes un precedente bastante bien registrado a nivel histórico, hasta el punto de la contienda, no así el origen, pero la verdad es que eso es prácticamente la razón de ser de todo ese tipo de intervenciones. Yo no he visto la primera que se haya dado por la libertad de la raza humana. Pero eso es lo que Siempre hay ellos un beneficio dicen. económico Pero ¿y cómo por es? detrás. No, fíjate. Ellos siempre dicen que es por la libertad, No, por los fíjate. derechos, Fíjate. que No, tú tienes que darle atrás, la historia para que tú entiendas, principalmente la de Venezuela, perdón. Tú tienes una serie tú tienes un mercado interno en Venezuela y tienes un mercado externo. El mercado interno solamente de Venezuela era bastante productivo y rico. sí. O sea que los productos que consumía el propio pueblo venezolano daban para crear toda una riqueza económica para cualquier país. La mayoría de esas compañías, sea en su totalidad o en gran parte de su capital accionario, de sus acciones, pertenecían a compañías norteamericanas. ¿Qué fueron las compañías que en el año 2007, si mal no recuerdo, Chávez sacó de allá a través de lo que él llamó la estatización Sí, eso sí. de las empresas venezolanas? En español, Estamos hablando, que agarró y le dio la opción de o tú me vendes o te lo quito. y normalmente, ¿qué hizo? Se lo quitó. Quitó y vendió las dos cosas. Pero ¿por qué él lo hace? Porque él decía, y él no estaba loco en eso, y yo no soy chavista, que cuando tú tienes una compañía extranjera vendiendo allá, el dinero sale. Y es verdad que sale. Cierto. Sale hacia la casa matriz. Eso es cierto. Y que gran parte de ese dinero, en lugar de reinvertirse allá mismo en Venezuela, lo que estaba haciendo era que se comercializaba en Venezuela, pero su destino final no era Venezuela. Es el mercado interno. El externo, que es el del petróleo, no es el único tampoco. Tú tienes un estado que es rico en otros minerales que nunca se mencionan. Por ejemplo, tú tienes oro, tú tienes plata, tienes hierro y tienes uno muy, muy, muy interesante en Venezuela, que hablando con un amigo mío, porque esta discusión la hemos tenido antes, me lo recordó, que es el coltán. Y yo te voy a leer lo que ¿Qué es es el coltán? Eso, oye. El coltán en Venezuela es un recurso mineral importante, principalmente en el estado Bolívar. Por su extracción es mayormente ilegal, generando un mercado negro con participación de grupos armados y generando graves impactos ambientales como deforestación y contaminación, afectando ecosistemas y comunidades indígenas, siendo contrabandeado a través de la frontera con Colombia y mezclándose con minerales legítimos en la cadena de suministro global para la industria tecnológica. Característica del coltán es la abreviatura de columbita y tantalita, un mineral opaco del que se extraen niobio y tántalo. El tántalo es clave para fabricar condensadores en electrónica, móviles, computadoras, por su capacidad de almacenar carga eléctrica en poco espacio. Sin embargo, nadie habla de eso. No. Entonces tú Por tienes... eso Estados Unidos insiste que no está detrás de, que ellos tienen mucho petróleo, que no necesitan ese petróleo. No, tú pero estás mira lo que diciendo- hay. tú Hay estás de diciendo todo. ahí que lo Sí, que pero es. la base, el problema grave lo tiene Estados Unidos, porque en 1990 matan en un interrogatorio a un agente de la DEA, Quique Camarena. Y el médico que suministraba los medicamentos para... Caro Quintero. ¿Te acuerdas? Pero el médico, Harold Machín, que estaba ahí, después que termina el lío y muere la gente de la DEA, ese médico, los servicios de inteligencia de Estados Unidos dicen, vamos a traer ese médico a Estados Unidos.
y mandan un comando a México. Y ese comando prepara la coartada y atrapan a Álvarez Machín en la calle de Guadalajara. Y lo llevan a la frontera y lo pasan por la frontera. Eso fue a juicio en el 1990, recuérdense. Y el juez no tuvo otra que devolverlo a México. Porque lo que hicieron con el Mayo Zambrana y lo que hicieron con Maduro y lo que hicieron con ese médico, eso pesa en una corte. Vamos a ver cómo desfila, porque Maduro se presenta como el presidente de Venezuela ante el juez. O sea, yo creo que tienen una papa caliente los Estados Unidos en la mano, porque no sé cómo ellos van a juzgar a Maduro. Es que no es solo ellos, es que fíjate, nadie está hablando, todo el mundo está condenado el ataque, pero nadie está hablando de volver a ese hombre para allá. Pero Y si Dios Los libre. chinos, los rusos sí. Y los chinos también. hasta que lleguen a acuerdo, como hicieron en la convención de Yalta, Ese es el igualito, problema. hasta que lleguen. Pero de nuevo, tú tienes Venezuela tiene bajo dominio socialista, si se quiere, desde finales de los 90. Sí. Y yo le he dicho antes, tú tienes cosas que antes era imposible su producción, que gracias al avance tecnológico de toda esa década, hoy en día son productos de primera línea. Fíjate el coltán, cuando inició el chavismo en Venezuela, no estábamos hablando de una producción masiva de dispositivos como la que tenemos ahora. Le hace que ese coltán que está ahí enterrado vale oro, ¿eh? Sí, eso es más Así importante que el petróleo. exactamente, mucho más importante, porque mira, todos tenemos dispositivos electrónicos y de eso que se está hablando ahí. Entonces tú tienes que hacer un replanteamiento y un levantamiento nuevo del potencial económico de Venezuela, tanto en el mercado interno como en el externo, más allá del clásico petróleo. Pues estamos hablando de una era en la cual se está buscando una fuente de energía para los vehículos eléctricos. Sí. Se está experimentando con sales, así peladita como está. Se está inventando con el litio, ya que es una forma mucho más depurada, y se está inventando con otras sustancias. A ver cómo se almacena más carga en menor tiempo hasta en los mismos vehículos. Ese interés estratégico a nivel de mercado nacional e internacional, ese levantamiento, toda esa potencia lo hacen constantemente. Porque eso es lo que lo mueve a seguir o no las relaciones diplomáticas y comerciales con los otros países. Eso es lo que lo mueve. Bueno, no estamos de acuerdo en idiosincrasia, pero podemos mandar un encargado económico para nosotros comercializar con ellos. Bueno, esto va a poner el mejor ejemplo, el clásico. Europa, hasta donde yo sé, no se ha podido poner de acuerdo en una constitución en común, pero tienen más de 4 décadas negociando como bloque. Sí. Sí. Entonces, ¿qué te dice eso? Que a nivel internacional, fuera de todo el romanticismo ideológico, y no estoy diciendo que esté mal, pero comparado con la necesidad económica, pasa a segundo plano, porque lo primero que necesita un pueblo es su alimentación, Claro. su salud, la garantía de su subsistencia. Eso es lo primario. Y hablando sobre ese orden, ya la óptica es totalmente diferente y todo se tuerce y cede ante ese orden primario. Lo que tú quieres decir es que va a haber un acuerdo con Maduro. Con lo de Maduro es un acuerdo y va para la calle. No necesariamente con Maduro, con la estructura que pueda mantener a Venezuela funcionando económicamente. Pero por eso dejaron a Delcy entonces ¿Entiendes? al frente. Claro, porque tú no y puedes quitar tenemos a Cabello, tenemos. Claro. O sea, ¿por qué Estados Unidos ha dejado estructuras muy poderosas? Porque Maduro es un elemento. Y cuando viene a ver, es el muñequito del frente. ¿Entiendes? Cuando viene a ver, pero. Lo que dice Ana Humberto. Los pero, Estados Unidos lo oye, que andan buscando es negociar exacto. y quedarse con el botín. Exacto. Sacando a Maduro, ellos tienen la fuerza para negociar. Porque ¿qué está haciendo la señora esta? Esta muchacha, no la subestimen, es una de las personas más preparadas Sí, que tiene Venezuela. sumamente. Abogada, habla Sí, francés, habla inglés. Esa Muy muchacha es preparada, déjame. Y viene del ala marxista. El papá de ella lo mató la CIA. Sí. Prácticamente ese es lo que... Pero ella sabe lo mismo que yo te estoy diciendo. Y ya sabe que si se sale del libreto se la van a llevar.
Ay, 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 ay. Porque O sea, que ella está no hay gente más que obligado. Ellos no le preguntaron a Maduro si se quería ir, ¿verdad que no? Y aún se lo hayan preguntado, él haya dicho que sí, ellos hicieron el transporte físico, quisiera él o no quisiera, tuviera de acuerdo o no tuviera. Pero lo cierto es que ellos necesitan algún tipo de estabilidad para colectar ese beneficio económico que ellos quieren. Y no solo son ellos, pueden llegar a acuerdo con todos los otros, para no tener un conflicto mayor, porque de eso se trata. La repartición de los mercados. Y nadie se queda afuera, porque no existe un país autosuficiente. Y Pero yo le pongo a todo el mundo el ejemplo de China. China nada más es socialista hacia adentro, Sí, pero China comercializa con el resto del mundo como capitalista. así es. Entonces, eso es algo que ellos tienen en su ordenamiento interno. Pero en el Pero punto, a en nivel el punto de la internacional. ley, en el punto de juzgar a Maduro, va a ser difícil para los Estados Unidos exponer ante un juez lo que ellos han hecho. Una situación así. No, no va a ser difícil, dependiendo del nivel de acuerdo que lleguen con el resto de los países del mundo. Porque O sea, todo el mundo va a decir que eso está bien. En resumen, tú estás diciendo, Remberto, que las potencias son las que ponen y quitan y mueven los hilos y que nos olvidemos de ese cuento de democracia y de sistema de derecho, porque realmente aquí los grandes están peleando y los chiquitos tenemos que estar esperando y rogando porque aquí no sabemos lo que va a Tú pasar. tienes dos órdenes. Tú tienes que estar claro en eso. Antes tú tenías uno, ahora tú tienes dos. Tú tienes el primario, que ya está bastante atrás, y tú tienes el digital, que está por encima de. Ujú. Tú quieras o no, las comunicaciones mundiales están en manos de empresas privadas. Sí. Sí, claro. Eso es así de simple. Sí. Tú tienes empresas, tú tienes Google, tú tienes Apple. Yandex en Rusia, tú tienes en Corea, tú tienes una, y así sucesivamente. La comunicación está en manos privadas. Ujú. Léase que una de las primeras, bueno, tú tienes en lo que es la estrategia militar, la forma más básica son las 3C, comando, control y comunicaciones. Ahora hay como 7, pero las más básicas son esas 3C. Significa que si la comunicación está en manos de ellos, tú no puedes hacer la integración o desarrollo de ningún tipo de estrategia, militar o no, sin contar con ellos. Ay, Remberto, pero tú has dicho una cosa muy seria. Pero esa es tu realidad, esa es la realidad. Lo que pasa es que la gente sigue todavía pegada a soldar en el ordenamiento geopolítico y no quieren aceptar el hecho de que ya ese ordenamiento tiene un amo que es imperceptible, pero omnipresente. Volvemos al tema de los celulares, todos tenemos uno. ¿Y quién es el que maneja el tuyo? O lo maneja en este lado del hemisferio Google, sistema Android, o lo maneja Apple, que es el iOS. Entonces, tu desempeño diario de todas las funciones que tú realizas se manejan a través de ese dispositivo, y ese dispositivo no es del gobierno norteamericano, no es del gobierno ruso, no es del gobierno chino. Lo más cerca que puede llegar es a cobrar impuestos a esas empresas rusas, chinas, norteamericanas y de donde sea, que son los manejadores de esa vía de comunicación, de la cual depende su propia subsistencia económica. Porque como ellas cobran 1% de las actividades económicas de cada uno de los empresarios y ciudadanos, tanto dentro como fuera de su frontera y los intercambios internacionales, también dependen de esa compañía que te viabilizan a ti ese comercio. Si no, no cobran. Imagínate que todo el mundo se quede sin comunicaciones. Ahora mismo, ¿de qué va a sacar el presupuesto de Estados Unidos? ¿De dónde lo va a sacar? ¿De dónde lo va a sacar China? ¿De dónde lo va a sacar? Dime, Rusia. ¿De O dónde sea, van a sacar? que lo que ha pasado con Maduro entonces es un acuerdo empresarial potencial de las potencias. Claro, porque los gobiernos no entran a explotar nada, son las empresas que funcionan dentro de esos gobiernos lo que lo hacen. Entonces, como por ejemplo, Petróleo, ¿quién es? Chevron, por Chevron. ejemplo. No es la refinería del gobierno norteamericano, No. son compañías. sí, Poniéndote el caso del petróleo. supuestamente compañías ¿Entiendes? que Sí, tienen su gente pero es que detrás. eso es así. Las estructuras gubernamentales funcionan para viabilizar la actividad económica con las empresas que le pagan impuestos a ellos. Entonces, vamos a suponer, Estados Unidos, para que se reordene la cosa a su favor o lo que fuere, toma a Maduro
lo coloca en un lugar, vamos ahí para que los muchachitos nos pongamos de acuerdo, porque de ahí vive Cuba, de ahí vive Rusia, de ahí vive China y Irán también. O sea, este cuarteto vive de los recursos que están sacando de Venezuela, pero el pueblo venezolano está en ruina. Pero es que ese es uno de los mayores mercados, recupera el pueblo, porque el pueblo de Venezuela tenía un auge económico y es uno de los mayores consumidores de esos productos, porque si tú nada más tienes cuarto para comprarte una televisión es una sola venta, pero si tú tienes cuarto para comprarte 10 y te compras 10, pues son 10 ventas. Sí. Son 10 transacciones diferentes. No, el primer capital a nivel de empresa, de venta, de intercambio, es el mismo pueblo venezolano. Pero la historia de Estados Unidos se ha visto y se ve. Por ejemplo, Venezuela tiene ese auge económico que era la perla del continente. Uh-huh. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos crea el problema, deja que Chávez avance, porque fue creado por Estados Unidos Chávez. Estados Unidos pudo parar a Chávez. Entonces, deja que Chávez avance. ¿Para qué? Para que todo ese capital pasara a Miami. Mira, Miami tiene el Doral, que es venezolano entero, está hecho por venezolanos. Toda la riqueza de Venezuela se fue a Estados Unidos con el problema de Chávez. ¿Qué pasa? Estados Unidos crean este gran problema. Ahora Estados Unidos vuelven a Venezuela. Después que Venezuela se vació hacia los Estados Unidos y se llevó toda aquella riqueza que está en territorio de Estados Unidos, en la Florida. Ahora Estados Unidos va a resolver el problema otra vez. O sea que es un vamos y viene. O sea, la política de Estados Unidos. Flujo de mercado. Si tú analizas la política de Estados Unidos, lo que hizo con los colombianos. Flujo de mercado. Con los colombianos, ¿qué hizo Estados Unidos? En los años 80 salió el cartel de Medellín, cartel de Cali, y Colombia tenía una riqueza. Recuerdo yo que yo fui a Bogotá, y aquello se veía una opulencia. Entonces, los Estados Unidos, ¿qué hicieron con los colombianos? Asustaron a los colombianos dejando que la FARC tomara cuerpo, los guerrilleros tomaran cuerpo, y yo recuerdo, yo tenía prohibido en los años 90 ir a Colombia, porque y todo el colombiano que tenía dinero salió corriendo para Estados Unidos. Volvió a Estados Unidos y cogió todos esos dólares. Todos los ricos de Colombia vivían en New York, en California, en la Florida. Entonces volvió a los Estados Unidos. Ahora vamos a resolver el problema de Colombia. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que la política de Estados Unidos es crear problemas para después resolverlo. Y cuando crean un problema es buscando el bien mayor para ellos. Lo que está pasando en Venezuela hoy día es una situación que los gringos, vamos a ver qué bajadera le buscan a Maduro para acotejar esto y volver a tener en las manos el bienestar de esa riqueza que hay en Venezuela. Pero ven acá, entonces porque estábamos eufóricos, Venezuela libre por fin y demás. Eso no importa ya. O sea, pensamos absolutamente, la buena voluntad está. Yo sé que los intereses de las potencias son sus intereses, pero vamos a suponer que le dieran la libertad y sacaran a todas estas personas que por 25 años, señores, pueblo dominicano, yo quiero que nos veamos en ese espejo. Que nos veamos en ese espejo. El pueblo venezolano estaba hastiado de los políticos, estaba desesperado. Vino, señores, un iluminado y un mártir, cayeron en ese gancho y miren cómo está en ruinas ese país, lo que ha sufrido, la cantidad de persecución que ha tenido. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado con nosotros vamos para allá. Nosotros vamos para allá. Estamos eligiendo porque definitivamente nosotros vamos en la misma línea. O sea, mira, explica, a ver si no vamos en la misma línea. Aquí hay un desorden en este país. Sí. Aquí no hay nada. Aquí en los últimos, óyeme bien, en los últimos 3 meses del año pasado, estamos hablando de octubre a el 17 de diciembre, se pidieron más de 8,000 millones de dólares prestados sin ningún tipo de justificación, huyendo. Mío, y ya vamos camino a triplicar la deuda, no duplicarla, vamos a triplicar porque ya estamos en los 83,000 millones de dólares. Así que vamos de cabeza para allá, pero lo gracioso es que los equipos que quebraron Haití y Venezuela están los dos aquí, asociados con el grupito de aquí. Esa plusvalía, esa riqueza que hay en banco, cada vez que yo escucho que dicen que el Banco de Reserva va a quebrar,
El Banco de Reserva nunca se ha visto con tanta riqueza como la que tiene hoy en día. Y los Estados Unidos saben eso. Entonces, República Dominicana está ya hacia ese camino que es la política de Estados Unidos. A que aquí haya un lío, un rebú, y los poderosos de aquí, ¿para dónde van a coger? Tienen su cuenta en dólares allá en Miami y en New York. Yo tengo aquí políticos del PRM principalmente, que son la gente que yo más persigo, porque los otros están medio quietos, los del PLD. Yo tengo aquí unos dignatarios que están en el gobierno con cuenta en el Bank of America, que eso mete miedo. Señores, y los gringos ven eso. ¿Cómo es posible que una persona que Luis Abinader tenga aquí en un puesto, tenga 11 millones de dólares en una cuenta en el Bank of America? Yo tengo esa cuenta. Yo tengo esa cuenta que la descubrí por un cheque que dio a unas personas y esa persona tomó copia de ese cheque y llegó a mis manos. Investigué esa cuenta y tiene 11 millones de dólares. ¿Cómo puede explicar el presidente de la República eso de ese dignatario? No, eso pasa desapercibido aquí. Pero fíjate en esto. Cuando Luis asumió, el primer lío que se le armó fue los Pandora Papers, porque ellos le sacaron 2 compañías que él no offshore, que él no puso en su declaración jurada, que eran Little Cot y Padrazo. Y Estela Corporation. No, esa sí está. Una de Islas Vírgenes y otra de Panamá. Y Andy Dawajeli, creo que todavía lo tiene en su Twitter, hizo un hilo de 3 partes, en la cual básicamente decía que nosotros éramos un ignorante, que no sabíamos de eso, porque la compañía Estela Corporation, una compañía holding, que era dueña de otra compañía, de otras 21 compañías. 23 creo que era. Ay, 21. 21 más esas 2. Sí. Sí, 21 más 2. O sea, que no eran 2 compañías, sino No, que 23. eran 23 o 24. 21 compañías más. Yo la aparte tengo. De esas 2. Que era dueña y que Estela Corporation citaba la declaración jurada. Eso significa que hay 21 compañías offshore de Luis Abinader, cuyo nombre nosotros no sabemos. Pero, mira. Ni tampoco la cantidad de recursos que tienen esas empresas. Nosotros tenemos un problema. Pero es que este es el único presidente que habla de reforma fiscal cuando él tiene su bien afuera. Sí, para que paguemos nosotros, los tontos. Claro, los tontos dominicanos tenemos que pagar. Pero los ricos tienen su cuarto fuera y no pagan impuestos. Y habla de evasión fiscal cuando él tiene su cosa afuera. La ley esa de la evasión fiscal dice 2 años mandatorios de medida de cohesión y que incauta todos sus bienes. Y Luis Abinader llega y presenta 70 millones de dólares. Y eso es falso. Pero tú eso es falso para lo que yo investigué. Eso es una ñapita. Pero tú te quieres reír. Para que tú veas el nivel de locura que hemos llegado. Agárrate, te vas a reír de esta. Yo no me acuerdo si fue a Roberto Rosario, que nada más por el Canel no sabemos por qué no está siendo procesado. Ninguna de la gente de Leonel está siendo procesada, a pesar de que el Ministerio Público llegó y había engavetado, muchos de ellos míos también, 326 expedientes de corrupción que lo dejaron engavetadito. Pero la cosa es, para que tú vayas sabiendo, la cosa es que se hace el comentario en una semanal y dice Luis Abinader que yo tengo 70 y pico de millones de dólares, pero yo quiero que él me lo enseñe. Que si me la enseña, le doy el dinero. Ay, sí, yo recuerdo. Pero él lo declaró. Pero oye, exactamente. Él agarró y lo declaró. O sea que... Él no sabía lo que declaró. Yo no sé por qué exactamente. Él no lo sabe. Él se incomodó. Yo puse ese video en un programa, en un segmento que yo tenía en Somos Pueblo, de lo incómodo. Y yo puse, pero él no se acuerda de su declaración jurada y puse él mismo la declaración jurada. Es falsa. Y digo yo, ¿cómo es posible que tú no te acuerdes del dinero que tú mismo pusiste en tu declaración jurada? Y tú te quedas una pieza. Y digo yo, y lo grande del caso es que de este grupo malvado no apareció uno y le dijera, pero presidente, mire, aquí está la prueba. Usted mismo dijo que tenía ese dinero para que me lo transfiera. Mira, ahí está. Deme esos chelitos. Claro. Ahí está mi cuenta ahí abajo para pero que me lo transfiera. Ernesto, ¿por qué es que Luis Abinader no deja pasar a nosotros al semanal? Yo he tratado como 15 veces de entrar. No, yo no quiero. No, fíjate en esto. Pues yo no quiero entrar. No. Yo no quiero. Yo lo que quisiera es que Jorge Ramos volviera a entrevistarlo.
Ay. Para que Jorge Ramos, porque yo saqué ese pedazo, ese video. Sí, De la aquella vez. entrevista que le hizo Jorge Ramos, y Luis Abinader dijo que le iba a dar Transparencia Internacional un poder desde que llegara al poder para que revisaran todos sus bienes. Y yo fui, después de que él asumió 1 año y pico después, a Transparencia Internacional, allá, cuya sede está en Participación Ciudadana, Sí. y él no había entregado el poder todavía. Ay, mi madre. Y no lo entregaba hasta la fecha. Entonces, yo lo que quiero es que Roberto, Jorge vamos a Ramos terminar, vuelva. señores. Que Jorge Ramos vuelva a preguntarle a Luis Abinader Ay, por qué no le preso, entregó que el vamos a poder a terminar, señor. Transparencia Internacional. Y espérate, porque eso sí tenemos que hacer. Oye esto, ahora en enero. Transparencia Internacional parece ser como que está apagadita en República Dominicana. Apagadita. Entonces, Transparencia Internacional no es la parte de República Dominicana. Eso es una ONG internacional Claro. muy respetada y muy activa en pro de la transparencia de los gobiernos y anticorrupción. Entonces, si Participación Ciudadana va a agarrar y no va a desarrollar la actividad, yo creo que nosotros tenemos que escribirle allá a Transparencia Internacional y darle un viajecito para que nos den la representación de ellos a nosotros aquí, para nosotros en realidad se vale lo que eso significa aquí. Exacto. Y darle piña como hay que darle, porque ya esos sondeos de transparencia yo no he visto ninguno Es que la más. transparencia era para quitar el gobierno anterior, Sí, pero pero no para aplicarlo pero al, esos son- al de ahora. pero esos No, son los para que oye, estemos claros, ¿eh? Pero esos son los muchachones de aquí. Eso no es esa ONG en realidad. No. O sea que esa representación hay que quitársela. Vamos. Y yo te puedo decir a ti que ahí hay una solicitud de investigación por la sobrevaluación de Punta Catalina. Ay, Que yo la he puesto, que se presentó el 15 de octubre del año 2020, que tiene el sello así de Transparencia Internacional, y yo estoy seguro que esos muchachos no saben que su sello está ahí. Porque si supieran que su sello está ahí y ese caso no lo procesan, estuvieran dándole funda a Luis Abinader directamente. Pues muchachos no relajan. Sin embargo, ni siquiera con la auditoría que salió de la Cámara de Cuentas, que dice que hay una diferencia entre el precio acordado de 2.040 millones de dólares y el final de más de 3.200 millones de dólares. O sea que tenemos una sobrevaluación o una posible sobrevaluación, para que no se ofenda Manuelito, Mira, de más de 1.200 millones de dólares. Y el expediente está engavetado y no pasó. Y Luis, yo tengo video de Luis diciendo, ahora yo sí quiero que se investigue Punta Catalina. Yo sí quiero que vaya a la Procuraduría. Yo sí quiero que vaya al Congreso. Yo ese video lo tengo. Sin embargo, eso con el sello de Transparencia Internacional te engavetado ahí. Yo no veo a esa gente haciendo congregaciones cívicas frente a la Procuraduría y frente al Palacio Nacional para que se investigue esa sobrevaluación. y volviendo, Roberto, volviendo a la situación de Venezuela, de Maduro, ¿cómo República Dominicana va a explicar lo que ha incautado en República Dominicana? Villas, cuentas millonarias, porque lo dijo Pat Bundy. Aviones. Aviones. O sea, tiene que haber una explicación. No, ellos no lo explican, ellos simplemente se adueñan. Sí, pero... Eso es el botín. Sí, pero... Aquí, el Ministerio Público debiera hacer una investigación, aunque aquí no se investiga nada. ¿El qué? Para ver cómo es que Maduro adquiere esos bienes, esa villa que adquirió ahí. Es una cosa, una monstruosidad de recursos que trajeron de Venezuela en los 11 viajes que dio esa señora aquí. Ahora, la que está presa allá, se reunió 3 veces con Luis Abinader. Y Maduro habló más de 18 veces con Luis Abinader. Pero déjame decirte, vamos por parte, para que no entendamos. Nosotros teníamos a la franca relaciones comerciales con el gobierno venezolano antes de la prohibición, porque la verdad sea dicha. Las relaciones comerciales de nosotros antes de la prohibición eran totalmente legítimas y abiertas. ¿Verdad que sí? Como la venta de acciones de la refinería de petróleo dominicano a ellos, y nosotros éramos beneficiarios de Petrocaribe. Eso se trató inclusive en foros internacionales. Y estamos hablando desde que Chávez estaba vivo, que, bueno, tú te acuerdas la histórica escena en la cual Leonel Fernández agarró y arregló al presidente de Colombia con Hugo Chávez, que había un lío entre la frontera tripartita, vamos a llamarle, feo, entre Colombia y Venezuela. Estaban agrios, y fue verdad que el que lo arregló fue Leonel. Pero desde ese momento, el flujo de capital venezolano aquí, y antes, porque aquí se dio una de las tantas que se siguen dando, la última fue en el 2023, reuniones del Internacional Socialista aquí. Sí. Y en la reunión de 1982 estaban presentes Carlos Andrés Pérez, ya
expresidente de Venezuela, Felipe González, recién electo presidente de España, y se encontraba Salvador Jorge Blanco, presidente recién electo en República Dominicana. Le hace que el vínculo a nivel estatal y financiero entre nosotros, Venezuela y España, está en récord desde ahí, y te recordaré que hoy en día Felipe González es nacionalizado dominicano, ¿eh? Sí, es cierto. Que lo hizo en el 2022. Y muchos viajes del presidente. Entonces tú tienes que nosotros hemos manejado 70 viajes. finanza venezolana, buena y mala, desde hace más de 40 años. Aquí se casó en Capcana el nieto de la única hija que tenía Franco con la hija del banquero más grande de Venezuela, le decían el banquero de Hugo Chávez. Se esperaba la presencia de Hugo Chávez aquí en la boda. O sea que ese intercambio está sumamente bien documentado. Y que Maduro tenga villa aquí o no tenga villa aquí, no es una cosa que debe de impresionarte, porque el flujo de dinero que nosotros hemos manejado, tanto español como venezolano y haitiano, la verdad es que eso mete miedo, ¿eh? Tanto de cosas buenas, negocio legítimo, como de cosas malas, ilegales. Lo hemos manejado todo. Y el bloqueo del combustible, que eso era casi abiertamente que lo estaba haciendo República Dominicana. El combustible que estaba entrando aquí de Venezuela. Claro. Y que estamos Se refinaba aquí y se mandaba para España. claro. Pero la UCO vino aquí y no le dieron entrada, ellos lo dijeron. Ellos dijeron que el gobierno dominicano no le dio información, y la UCO vino después del 2021, que fue cuando nosotros adquirimos con la empresa Patsa de los RISEC de intermediaria las acciones de la refinería de petróleo de aquí, de Refidonza. ¿Qué te quiere decir eso? Que si ellos vienen a hacer una investigación posterior al 2021, estamos hablando de, déjame ver, el bloqueo empezó en el 2014, la gente lo pone en el 2015, pero en realidad fue a finales del 2014 que empezó el problema. Estamos hablando de 6 años después. Y estamos en el 2025 y todavía no se le ha dado entrada a esa investigación aquí. Sí, pero ahora Maduro va a hablar allá de eso, y eso va a esperamos. comer el fundillo a alguien aquí. Eso esperamos. Porque rompió el bloqueo. Todo el mundo. Aquí se refinaba crudo de Venezuela y se mandaba para otros países. Pero fíjate, es lo que te digo, eso es una estructura de 4 países. Porque todavía nosotros no sabemos a dónde paraba el dinero y dónde paraba el combustible. Y si era lo único, porque lo del narcotráfico, nosotros salimos en libros como Historia General de la Droga, muy buen libro, muy bien documentado, con documentos oficiales de organismos internacionales, gobierno, etcétera, etcétera. Historia General de la Droga se llama, de Paolo Escoto, si mal no recuerdo. Desde 1974, como el tercer país, en esa época no salía el término narcoestado. Historia General de la Droga. Historia General de la Droga. Paolo. Pablo Escoto. Ok. Búscalo y léelo, que está sumamente bien documentado. Como países de narcotráfico con apoyo estatal, y estamos en tercer lugar. Primero era Colombia, segundo Venezuela, tercera República Dominicana. O sea, somos, y segundo en transportación. Somos cismeros en ¿Tú sabes lo que es segundo en transportación? Claro, pues nosotros somos el ombligo. Todo, fíjate, es que es un salto. Imagínate un kilo de coca que tenga que transportarse por tierra. Desde allá abajo, América Central completa, hasta llegar a Estados Unidos o Europa. ¿Tú sabes la cantidad de veces que te pueden incautar la droga? Sí. Ahora, si tú nada más sales de un país directo a República Dominicana y de aquí a Europa, menos riesgo, menos logística, más barato de transporte, y si tú tienes metido a los gobiernos, pues entonces ya tú tienes seguridad de que llega la mercancía. Pero es por eso que somos tan atractivos, porque como está metida la policía, para lo que sea, está metido el ejército y están metidos los políticos en el asunto de los kilos. Y empresarios. Lógico. O sea, estamos como para los narcos. Un narco en Colombia, una vez que yo fui a una entrevista de unos poligraf que fui, y él me dijo, yo estoy en el negocio, le dijo, no me diga eso a mí porque no me puede decir eso a mí. Dice, ¿tú sabes por qué ustedes son tan atractivos? Porque es que cuando yo mando algo para allá, va seguro. O está un militar envuelto, o está un político envuelto, o está un policía o un empresario envuelto. No, pero es que el mayor beneficiario del narcotráfico a nivel internacional es el sistema bancario internacional. O sea que los bancos se están lavando y son los que facilitan toda la operación. Pero es que tú no sabes el alcance que tiene el producto
real del narcotráfico, que es el dinero. Te voy a poner un ejemplo. Tú sabes los proyectos, tanto públicos, hechos por el gobierno, como privados, que han sido financiados con dinero del narcotráfico y que ellos no lo saben. Remberto. Pero claro, porque Pero cuando ya no tú los la- bancos no financian ya. Todos Entiendo. esos edificios, anda a ver. Anteriormente decía, No. financiado por el Banco Popular, Ya no. financiado por... Ya no. Ya no. Ya esos letreros no están ahí. Ya. Pero ¿Quién lo financia gra- ese edificio? Pero lo grande sí. Porque fíjate, ¿cuál fue la mayor beneficiaria o el mayor beneficiario de lo que es el narcotráfico del auge en los años 70 y 80? Sistema bancario suizo, que era por código. Sí. Ujú. ¿Qué te decían ellos? Yo no reviso nada. La persona viene y deposita y tiene un código. A ti de investigar la procedencia, pues nosotros lo que somos es banco. Y si tú me pruebas que es ilegal, otra cosa será. Pero yo como entidad financiera lo que hago es recibir fondos para utilizarlo. Entonces tú sabes la cantidad de inclusive gobiernos que fueron a buscar préstamos para hacer proyectos en sus países o No. fuera de. Es innúmera la cantidad. Pero el estado de la Florida se mantuvo en los 80, principalmente la ciudad de Miami está hecha en coca. Sí, yo sé. ¿Entiendes? Y tenemos que decir la verdad, el estado de la Florida no pasó hambre por el narcotráfico. Es la realidad, ¿eh? Horrible. Esas son las realidades con Pero- las que tú tienes que Y los lidiar. pueblos, señores, los barrios, lamentablemente, Dependen de ellos. están dependiendo del narcotráfico. Y lo peor, señores, públicamente lo dice el gobierno, que de aquí hay 4 o 5 mil puestos. Lo 81,000 puntos en el todo el país. 81,000. 81,000, Y no va nadie a apresar ni nada. ¿Por qué Pero será? porque mantienen el barrio. Entonces realmente estaban envenenando a la juventud Pero y a mira, los consumidores. ¿Qué es esto que pero está mira, ¿Tú crees que es pasando? una casualidad? Y mucha gente con recursos. Oye, ¿tú crees impunidad. que es una casualidad que no hay videos rodando en las redes de esa persona que ya están consumida entera por la droga? No, No. no hay video. Que andan rodando en la calle que no saben ni quiénes son. Sin embargo, no hay un solo video de eso. ¿Tú no has visto uno? No. ¿Tú crees que eso es una coincidencia en un país con un flujo tan grande de microtráfico? Wow. Pero mira, el gobierno venezolano, tú ahora mismo le para las actividades económicas, legales o ilegales, y se muere de hambre el pueblo venezolano, porque ¿dónde van a sacar los recursos? Entonces tú no lo puedes parar. Eso no dice que no, que vamos a agarrar y vamos a cerrar esto y lo vamos a enderezar. ¿Y el dinero? ¿Y la comida? ¿Y los servicios? ¿Y la atención médica? ¿De dónde tú crees que cobran toda esa gente? Eso era un país bloqueado. Entonces, si no puede hacer actividad económica legales, ¿de dónde tú crees que salían los cuartos? Pero mira esto. Ilegal. Mira esto. Ah. En Valverde Mao, por ejemplo, hay 30 puntos. Y hay un punto que tiene más de 10 años frente a la policía. Todo Sí. el mundo sabe que ahí venden perico. Sí, Y ese punto tiene más de 10 años. Yo lo sé porque yo Sí. investigué. sí. Hay un punto en Valverde Mao que tiene más de 23 años. Sí. En el mismo sitio. Sí. Y es de un político. Y todo el mundo sabe eso. Todo el mundo. Y nadie. En Esperanza hay 15 puntos. En Laguna Salada hay 9 puntos. Detectados. Mandados a la procuraduría. Y nadie dice nada. La policía, que todos los jueves va y manda una camioneta. Pero y pasa tú, por allá. pero tú te crees que el sistema de distribución que nosotros tenemos de microtráfico es de que para 2 o 3 kilitos en una maleta. No, es mucho. No es un flujo constante. Y las 9 toneladas que agarraron, ¿dónde están? y no sube el precio porque no hay que hacer nunca. No, porque es que está lloviendo kilos aquí. Exactamente. Mira, ¿qué es lo que pasó con las 9 toneladas? Los 9,889 kilos. Que ya había pasado 12 viajes. Wow. Eso se agarró porque hubo un desacuerdo en el dinero que se tenía que repartir a todos los implicados del montaje de eso. Por eso se agarró ese cargamento. Le alertaron a la DEA un interesado y se agarró uno de 12. Porque el principal, que era el dueño de esa empresa, que testificó y habló para los gringos, dijo que le habían mandado 11 viajes. El 12 lo agarran con 10,000. ¿Sabes lo que es meter a un puerto 10,000 kilos? Miren, señores, estos puertos, los 8 puertos del país están en manos del cartel, en manos del PRM, en manos de gente del gobierno. Este gobierno, eso está claro, señores. Por eso que yo siempre digo que Paliza, no sabemos cómo Paliza va a salir de esta. ¿Cómo puede salir Paliza ileso de esta? Cuando tiene un partido de 37 gente que yo señalé con vínculo, ya hay 25 en la canasta.
¿Cómo puede salir Paliza de eso? Yo no tengo una explicación para que Paliza y Fulcar, jefe de campaña de Luis Abinader, y el mismo Luis Abinader den una explicación a esto. Y la mayoría de jefes de campañas en el este, en el norte y demás están presos por problemas de narcotráfico. Ya cerrando, Nos desviamos. sí, pero No, creo pero- que No, es una combinación. es que eso es, porque, fíjate, esa es la realidad. o sea, esa es la realidad. Y realmente, como estaba diciendo Renberto, o sea, ahora mismo, cómo se está sosteniendo ese pobre país. Igual como lo está pasando nosotros, porque aquí en los pueblos y en los barrios, la gente está pasando mucha hambre. Los que no quieren meterse en ese tráfico, señores. No es que no da para todo el mundo. O sea, no da para todo el mundo. Entonces, Es que no da para todo el mundo. complicado. Ahora yo pregunto, ¿qué debe esperar Venezuela después que celebramos con tanto gozo de que Maduro salió, el hijo de Maduro está imputado, también su esposa, ahora tenemos la vicepresidenta que también es indicada, que dicen que es horrenda, horrible, sanguinaria. Déjame hacerte demás. una pregunta. Dígame Déjame hacerte, ¿cuál es la esperanza para Venezuela? pero depende de lo que tú esperes. Te voy a hacer una pregunta. Imagínate que el pueblo venezolano ahora, sin decir quién lo está gobernando, empieza a recibir bienestar económico, los servicios por lo que paga, educación, todo, Salud. salud, todo lo que en realidad le hace falta. Libertad, sobre todo. Libertad. Ujú. Más allá de la que la misma persona precise como libertad, porque hay gente que pasan su día entero totalmente indiferente de todo tipo de opinión pública y se desarrollan, ejecutan su actividad económica y eso para ellos es la libertad, el hecho de poder ejercer su vida sin ningún tipo de traba, siempre y cuando no cometa actos ilegales. Ujú. Imagínate que eso suceda en Venezuela ahora mismo. ¿Tú crees que habría algún tipo de preocupación por el proveedor de eso? Creo que no. Entonces, desde ese punto de vista que tú tienes que verlo. Pero y al que le mataron un hijo, un tío, un primo, un sobrino, un vecino. ¿Tú entiendes que eso es el Se le 100%? olvida. ¿Tú entiendes que eso es el 100% del pueblo venezolano? ¿Qué porcentaje tú crees que es? O sea, Tienes que preguntarte. ¿tú crees que si le dan los elementos básicos al pueblo venezolano, olvidan 25 años de No tortura? estoy diciendo que lo olvidan. Estoy diciendo que lamentablemente lo van a tener que poner en pausa. Porque el primer problema que tiene Venezuela es económico. Y son esos servicios. Y si tú te estás muriendo de hambre, yo dudo que tú puedas ejecutar una venganza algún día, porque tú te vas a morir de hambre antes de ejecutar. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Da tu deseo de venganza para tú irle por encima a la cobertura de tu necesidad y la de tu familia. No. Pero tú tienes que preguntarte. Porque ahora mismo no hay una estructura que coja a Venezuela. No la tiene Corina, no la tiene ninguno en realidad. Pero Y ¿tú hay viste que lo que pasó manejar, con Corina? y hay que manejar un Estado. Y manejar un Estado significa el movimiento precisamente de esas empresas, de esos servicios, de lo que fuere, que ahora mismo, aún de manera precaria, están alimentando al pueblo venezolano y deben de aumentar su flujo para que le llegue de manera idónea. Espérate. Y en lo Como que eso, Balaguer, y en lo como el que tiempo eso de Balaguer pasa, aquí. y en lo que eso pasa, Con Trujillo. y en lo que O sea, eso se quedó pasa, montada una estructura. y en lo que eso pasa, ¿verdad que sí? Hasta que no se encuentre la estructura capaz de tomar el control de la parte pública, estatal y privada de Venezuela, tiene que haber alguien que mueva eso. Pero ahí volvemos entonces al voto. Ahí volvemos al voto. Señores, lo Voto que sin hizo estructura. la estructura del voto, porque ahora lo que viene próximamente es las elecciones para elegir el mandatario venezolano. Y vuelve el narcotráfico entonces y hace lo de él. ¿Qué pasó aquí en República Dominicana? Cuando Ramón Alburquerque se para ahí frente al micrófono y dice que dio 593 millones a cada incumbente del PRM por las 32 provincias. Eso fue un escándalo en los Estados Unidos, señores.
Lo que quiere decir eso es que ¿dónde está la Junta Central Electoral que permite aquella bonanza del narcotráfico? Porque ese dinero, ahora mismo Ramón Albuquerque está en la lista de los testigos de Estados Unidos, no de los acusados. Porque Ramón Albuquerque tarde o temprano va a tener que decir cómo le llegó esa andanada. Vuelvo a Venezuela. El narcotráfico lo que busca es poder, porque tiene dinero. Entonces va a volver el narcotráfico otra vez a incursionar, seleccionar los candidatos que quieren el narcotráfico, porque en estos países pobres como República Dominicana, como Venezuela, como Honduras, el narcotráfico hace lo de ellos, que es poner en el Palacio Nacional al candidato que el narcotráfico quiere y que está rodeado de estos capos. Pero yo creo que ese es... Pero es que no, mira, fíjate, no es solo el narcotráfico. Tiene que ver el narcotráfico, que no estoy de acuerdo con él, pero tiene que verlo como actividad económica per se. Y te voy a decir esto, mira. ¿Tú conoces el banco HSBC? Sí, de acuerdo. Ok. El banco HSBC era hace 4 años, no sé si todavía lo es, el banco más grande del mundo, con sucursales en todo el mundo. Y hay un documental muy interesante que pasaron en Netflix, se llama Dirty Money, Dinero Sucio. Oh, sí. Donde hay un capítulo para el banco HSBC. La CIA se da cuenta de que a través de sucursales del banco HSBC, el narcotráfico y el terrorismo están ingresando fondos de Estados Unidos y que estaban vulnerando la medida de seguridad, porque para los sistemas digitales Ángel Martínez y Ángel Martínez punto no es el mismo nombre. No son. Entonces te ponían Ángel Martínez punto y aún tú estuvieras en la lista, el punto hacía que el sistema te pasara como otra persona. La cosa es que la CIA agarra, se contacta con el FBI y hacen operativos en las sucursales de ese banco en Estados Unidos. ¿Quién tú crees que llamó? Fue directamente de la Casa Blanca que llamaron y dijeron, deje esa gente tranquila. ¡Tiri! No, pero ¿cómo va a ser que el terrorismo, que están matando norteamericanos y yo cuánto? Nada. Deje esa gente tranquila. No, pero que yo cuánto. Dijo, oye lo que te voy a decir a ti, para que tú entiendas. El máximo representante de ese banco aquí en Estados Unidos dijo que si nosotros seguíamos jodiendo en Dominicano, se iban a retirar de aquí. ¿Y tú sabes cuál es el problema de que ese banco se retire de aquí? Es verdad que los terroristas lo utilizan. Es verdad que los narcotraficantes lo utilizan. Pero también nosotros lo utilizamos para pagar nuestras contrataciones e intercambio en el extranjero. Ya tú estás entendiendo lo que significa ese banco para nosotros. Deja a esa gente tranquila. Y lo dejaron tranquilo. ¿Qué te quiero decir? Que todas esas cosas, criminales o no, son actividades económicas que a lo largo de los años han creado un flujo de capital que al volverse constante ha pasado a ser parte de la economía mundial. Ay, santo Dios. Tú quieras, eso es como el superbillete. ¿Tú no sabes lo que es el superbillete? ¿Qué es lo que es? El dólar. Fue una falsificación que se hizo de los billetes de $100 porque, según especulan en Estados Unidos, al Shah de Irán se le dieron las máquinas para imprimir billetes durante la dictadura, que era una contratación con Estados Unidos de la fabricación del dinero. Y las máquinas se perdieron junto con la placa. La cosa es que el billete va evolucionando en medida de seguridad, pero un solo atraso no hace que el dinero se invalide. E hicieron una falsificación tan buena que pasó por real en todos los bancos del mundo. Sistema financiero mundial con billetes de 100 falsificados. Wow. Pero eran falsificaciones que ellos especulan que se hicieron con esa maquinaria. Ay, Dios mío. ¿Cuál fue la decisión que tomaron? No, vamos a pasarlo por válido, porque imagínate tú, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponernos a recoger la divisa de nosotros junto con el superbillete. Entonces se va a perder la fe en la economía de nosotros. Entonces va a ser peor el daño. Va a ser peor la solución que el presunto daño que nosotros queremos corregir. Y así se quedó. Tú tienes que tomar en cuenta eso cuando tú hablas de la economía de un país con una posición importante dentro de los mercados internacionales. Porque a pesar de la prohibición de Venezuela, Venezuela sigue teniendo el mismo potencial que tenía. Y es un activo aquí donde sea a nivel mundial. Yes. Y eso es el primer orden. El otro es secundario. Y si no hay una estructura que maneje Venezuela, la que está en sitio va a tener que hacerlo. Porque la verdad sea dicha,
y yo he estado en un país paralizado. Yo tuve un golpe de estado en Haití, iba por el cónsul general de la República allá. Sí. Ujú. Y yo sé lo que es un país sin comida, sin agua, sin luz, sin nada. Es difícil. ¿Entiendes? Entonces, no se puede permitir eso porque tú lo que tienes es caos. La gente desesperada por hambre se tira a la calle, empieza a destruir cosas que tú tienes que reconstruir Sí. y empieza a dañar sistemas que va a haber que reconstruir precisamente para dar el servicio a ellos. Ya eso es inaceptable. Y la verdad es que ninguno de los países opositores tiene una estructura capaz de manejar el Estado venezolano. Así que O mientras sea que vamos a tanto, tener que manejarlo con ellos. claro, como se está haciendo, y a medida al paso se van a intercambiando uno con otro. Y si ellos son inteligentes y obedecen a su nuevo amo, puede ser que se queden ahí. O sea que María Corina, por ahora le falta muchísimo para si es que llega. Pero es que a la María presidencia. Corina no se puede presentar ahora mismo y decir, mira, aquí tengo yo el gabinete completo que va a manejar Venezuela. Sí. No. Míralo aquí, mira, ese es el ministro de Finanzas, ese es el ministro de esto, ese es el ministro del otro. Ella no tiene eso. Si ella lo tuviera, tuvieran en sitio hace rato. Yo creo que esta muchacha Daisy va a durar un tiempo largo ahí, porque no van a ser 3 meses como establece la Constitución de Venezuela, que si a los 3 meses tienen que haber elecciones. Yo creo que los Estados Unidos están manejando muy bien, hay que admitirlo. Hay que darle un voto a ellos. Los Estados Unidos están manejando esta crisis excelente, porque ahora están jugando un ajedrez en un tablero donde los chinos y los rusos se han replegado para atrás. Sí. A los chinos se les dijo, no, se le va a pagar los 60,000 millones que le deben los venezolanos. Bueno, pero es un acuerdo. Y con los rusos, se reúnen con los rusos y no sé qué acuerdo hicieron. Bueno, Porque pero, o sea, se los que repartieron. están feos para la foto son los cubanos, que lo han dejado desnudo, Ujú. porque le han matado una cantidad y le han apresado. No se ha dicho, señores, de lo que le han apresado. Esos helicópteros, 11 o 12 helicópteros que se tiran en el sitio estratégico de la capital venezolana, arrestaron a personal cubano específico. Mataron muchísimo. Dicen que 32, pero se ha matado más de Yo más vi gente que de ahí. 80. Más personas de ahí. Ujú. Pero lo que yo quiero dejar asentado es que yo creo que la situación de Venezuela no se ve un norte por ahora. Va a ser una situación que va a ir paso a paso porque son 30 millones. No se ve un norte políticamente hablando, porque la premura es económica. Exacto. Pero mira, Balaguer hizo un trabajo de tomar el país después de Trujillo y sentó buenas bases. Nosotros, por ejemplo, nos vendieron un discurso, pero hay que reconocer, señores, que miren, ese señor, o sea, todo lo que existe en estructura en República Dominicana, se la debemos a Balaguer. O sea que yo en principio estaba pensando, pero imagínate, pero ahora sentándonos así suavezones. Sí, No, pero la tenemos que limpieza que hizo Balaguer aquí Claro. no es la limpieza que hay que hacer en Venezuela, no. No. Aquí lo que había era el MPD, Banconero, y había unos revoltosos que estaban identificados, pero en Venezuela no. En Venezuela hay equipo del Hezbollah, Sí, yo gente sé. dura de Irán. De Irán. En Ay, Venezuela ay, hay ISIS. de la FARC. En Venezuela hay del ELN, en Venezuela hay equipo armado hasta los dientes que lo armó el gobierno de Nicolás Maduro. Ujú. Entonces, no es lo mismo comparar la revolución de 65, lo que hizo Balaguer, que le dio luz verde a la CIA. Hagan lo que ustedes tengan que hacer. La CIA ayuda a mantener el gobierno de Balaguer en una posición estable. Lo que pasa en Venezuela, no hay CIA ni nadie que controle. Y aquí son 11 millones o 10, eran 8 millones y medio cuando Balaguer. Allá son 30 millones. Gente muerto de hambre, gente armado. Hay 500,000 AK-47 en la calle. Hay más de 500 cohetes de pequeño alcance que pueden tumbar aviones. Eso está en la calle. O sea, lo que está pasando en Venezuela no se controla fácilmente. Señores, aquí se ha dicho muchas cosas muy importantes. Una situación muy grave económica e interna y lógicamente como lo ha explicado brillantemente Remberto y también el detective Ángel Martínez ha explicado unas verdades incómodas, pero que son verdades que tenemos que tenerlas en la mesa para poder evaluar correctamente la situación y la solución de Venezuela.
Solo quiero decirle al pueblo dominicano que recuerde algo muy importante. Nosotros estamos camino a convertirnos en Venezuela si nosotros permitimos que esto siga avanzando. Recuerden, República Dominicana, que la verdad es que nadie va a solucionar el problema nuestro. Aquí solamente el pueblo, con la gracia de Dios, puede resolver su situación. Ellos tuvieron que esperar 25 años para ver una lucecita en el camino. Simplemente ha comenzado su proceso de devolverse de todo los errores que cometieron. Nosotros no vamos a esperar 25 años, ni tampoco como Cuba, 65 años de miseria y destrucción por los errores que cometieron y cómo fueron capturados por países, organismos y también terroristas y que hicieron de todo, pero también errores que cometió el pueblo, que haya sido capturado y de qué forma. No hay opción. Tenemos que tomar el control de nuestra nación, pensar bien las estrategias, porque si no, aquí no va a quedar nada. Yo tengo la fe y la certeza de que venceremos, la determinación de que República Dominicana no terminará como Venezuela, no terminará como Cuba y tampoco terminará como Haití. Sí, vamos a vencer, Dios mediante. Así que recuerden, como dijo aquí nuestro querido Manuel Núñez, en el pasado programa dijo, no tenemos derecho a vencernos. No podemos tomar vacaciones. Tenemos hombres y mujeres que estamos dispuestos a luchar en pro de nuestra nación. Así que simplemente tenemos que unirnos y recuerden que enero es el despertar de República Dominicana. Estamos haciendo a los aprestos para que iniciemos una lucha ciudadana en provecho de República Dominicana. Independientemente de todos los pasos que demos, todo lo que hagamos va a ser en provecho de nuestra nación. Feliz resto de su día y muchas bendiciones para usted y para todos los suyos. Muchas bendiciones.